tal, mis queridos hermanos en Cristo? Qué bendición poder estar hoy en este día y que puedan acompañar en este video que vamos a compartir sobre esta bella enseñanza, ser sal de la tierra y luz del mundo. Te invito, mi hermano, para que no te despegues de esta enseñanza y junto con este misionero aprendamos de la palabra que nuestro Señor nos regala y nos entrega en este día. Antes de comenzar, te invito para que hagamos una oración al Espíritu Santo, pidiendo que sea el Paráclito, el abogado defensor, el Espíritu Santo, el que nos llene con su amor, con su gracia, y en este día nos ilumine para poder comprender la palabra del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y di conmigo: amado Señor, te damos gracias por la vida. Gracias, Padre bueno y amoroso, por este don maravilloso que nos das de haber podido despertar, Señor, y sobre todo de poder en este día, en este momento, poder escuchar tu palabra. Hoy, Señor, agradeciéndote por la vida, te pedimos que envíes a ese Espíritu Santo que se nos fue entregado aquel día en que fuimos bautizados. Oh Espíritu Santo de amor, hoy en este día clamamos a ti. Pedimos, Espíritu Santo, que toques cada uno de nuestros corazones, que enciendas en nosotros el fuego del amor de Dios. Ven, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros en este día. Fortalécenos, contágianos de esa paz, de esa bondad, de esa misericordia de nuestro Creador. Gracias, Espíritu Santo, porque actúas en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque es gracias a ti por lo cual nosotros podemos alcanzar la santidad. Mora en cada uno de nuestros corazones y guíanos, Espíritu Santo, siempre para hacer la voluntad del Padre. Te lo pedimos con la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo, de su castísimo esposo, el Señor San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a iniciar con este video, esta bella enseñanza que he querido compartir con todos y con cada uno de ustedes, deseando que se encuentren de lo mejor en este día, en esta hora, en el momento en el que estén mirando esta enseñanza. Antes de comenzar, mis hermanos, también te invito para que compartas esta enseñanza, para que te suscribas a este canal. Bien, ser sal de la tierra y luz del mundo. Vamos a ver, mis hermanos, qué nos habla nuestro Señor en la palabra referente a esta enseñanza. ¿Por qué ser sal de la tierra? ¿Por qué ser luz del mundo? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, mis hermanos, a través de estas bellas palabras? Te invito para que tomes la palabra de Dios y juntos vayamos al Evangelio según San Mateo. Vamos a ver el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Y nos dice la palabra de Dios: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, mis hermanos, vamos a ir meditando parte por parte de la palabra de Dios. Y comienza diciendo esta enseñanza en el versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra. Sal de la tierra. Sabemos bien, mis hermanos, que la sal es una mineral que se va a distinguir de entre la común tierra. Es un mineral que habita, se hace distinta de la tierra, la sal.
Pero si bien sabemos, mis hermanos, la sal tiene muchas virtudes, por así llamarlo, dentro de los cuales podemos destacar que una de esas virtudes de la sal, pues es el sazonar, el dar sabor. La sal también, mis hermanos, vemos que su color es blanca, a diferencia de la tierra, que vamos a ver que es de color oscuro. La sal también se ocupa, y se ocupaba también anteriormente, antes de utilizar, por ejemplo, los refrigeradores, antes de que existieran ahora los refrigeradores, se ocupaban para conservar alimentos, de manera especial la carne. Entonces, vemos, mis hermanos, muchas funciones que tiene la sal. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Usted, mi hermano cristiano católico que me escuchas, usted y yo somos sal de la tierra. ¿Y en qué momento nos hemos vuelto sal? En aquel día en que fuimos bautizados. En ese momento, mis hermanos, nosotros fuimos sazonados, fuimos envueltos por el Espíritu Santo. En ese momento nosotros hemos recibido la blancura de la sal. ¿Por qué? Porque se nos ha sido perdonado ese pecado original de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, en el momento en el que hemos sido bautizados. Entonces, mis hermanos, hemos sido sazonados y hemos sido blanqueados por esa misma sal, como la sal. Entonces, nos hemos vuelto esa sal de la tierra. Pero dice la palabra también de Dios, mis hermanos, que dice, ahí mismo en el versículo 13, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? ¿A qué hace referencia nuestro Señor Jesucristo con el volverse insípida? Te mencionaba anteriormente que una de las virtudes que tiene la sal es dar ese sabor. Usted y yo, mis hermanos, tenemos que darle ese sabor no solo a nuestras vidas, sino darle el sabor a nuestra vida conforme, mis hermanos, a la palabra de Dios, pero darle ese mismo sabor de la palabra de Dios a la vida de quien te rodea, a la vida de tu hermano, a la vida de tu familia, a la vida del prójimo. Darle ese sabor, mis hermanos, de la sal. Nosotros tenemos que contagiar ese sabor de la palabra de Dios. Ese sabor, mis hermanos. Entonces, dice por eso nuestro Señor, pero si esa sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Usted se ha vuelto sal en el momento en el que fue bautizado. Por lo tanto, nuestro trabajo, mis hermanos, nuestra obligación como buenos cristianos es darle sabor, llevar ese sabor de la palabra de Dios para que cambie la vida de los hermanos, para que cambie la vida sobre todo de aquellos que se han alejado de Dios, de los más alejados y también de los que aparentan estar cerca de Dios. Pero dice, ¿cómo podrá ser salada de nuevo una sal si se vuelve insípida sin sabor? Si usted pierde, mis hermanos, o imagínese alguna persona, algún hermano que fue bautizado, católico, y de repente se alejó del camino de Dios. De repente, mi hermano, solamente se quedó con el bautizo y creció y ha vivido muchos años en una vida de pecado. ¿Cómo puede ser, dice, salada de nuevo? ¿Cómo podrá ser salada de nuevo? Dice, ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. En el momento, mis hermanos, en el que la sal se vuelve insípida, sin sabor, dice la palabra de Dios que se tira afuera y es pisoteada. Pierde esa gracia. Se pierde esa gracia. Entonces, se necesita por eso, mis hermanos, que usted que me escucha y yo seamos esa sal del mundo. Que busquemos dar ese sabor a los demás, contagiarles de ese sabor del Evangelio, de ese sabor de la palabra. A lo mejor hay muchos que han perdido ese sabor. Y han perdido ese sabor, han perdido la blancura por el pecado. El pecado, mis hermanos, mancha el alma, mancha el corazón. Y se va perdiendo esa blancura del día en que fuimos bautizados. Se va perdiendo.
Pero en el momento en el que nosotros acudimos a la confesión, buscamos la misericordia y volvemos a ser purificados, volvemos a irnos blanqueando nuevamente. Pero no solo se trata de eso, sino se trata de vivir también el Evangelio. Y en ese preciso momento en el que se comienza a vivir la palabra de Dios, mis hermanos, le estamos dando sabor a nuestra vida. Tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente. Vas a ver la vida desde una perspectiva muy distinta a como el mundo te ha mostrado ver la vida, a como el mundo te ha enseñado qué es la vida. El mundo te enseña que la vida es cruel. El mundo te enseña en que tienes que vivir en el egoísmo. El mundo te enseña en el que tienes que vivir en el odio, en el que si me la haces, me la pagas. Pero no es así. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que para que tu vida, escúchalo bien, para que tu vida camine en rectitud, para que tu vida no se desvíe del camino, tienes que vivir con el sabor del Evangelio, con el sabor de la palabra de Dios. Pero para que puedas obtener ese sabor, tienes que estar atento a la escucha de la palabra, escuchar, y que por medio de la escucha baje a tu corazón y se vuelva vida. Y en ese momento comprenderás y volverás a tener ese sabor, comenzarás a vivir, mis hermanos, siendo esa sal del mundo. Hay muchas familias, mis hermanos, que viven destruidas dentro de sí. ¿Y por qué? Porque han perdido el sabor. El sabor, mis hermanos, al amor de Dios. El sabor del conocer de Dios. El sabor, mis hermanos, del servir a Dios. Pero sobre todo han perdido la gracia, han perdido esa blancura que el Dios nos regala. Y dice también la palabra de Dios, mis hermanos, enseguida, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Usted, mi hermano, y yo, dice nuestro Señor Jesucristo, somos luz del mundo. Usted y yo somos luz del mundo. Y dice, ¿cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? ¿Cómo vas a esconder, mis hermanos? ¿Cómo puedes esconder la grandeza de la palabra de Dios? ¿Cómo puedes esconder la grandeza del amor de Dios? ¿Cómo puedes esconder la grandeza, la inmensidad de la misericordia de Dios? No se puede esconder. Nadie, dice enseguida en el versículo 15, nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Usted y yo, mis hermanos, somos esa luz del mundo. Y nuestra misión es iluminar el camino, sobre todo de aquellos que se encuentran perdidos en tinieblas. Usted y yo debemos de ser esa luz. Debemos de darle ese sabor de la palabra, pero debemos de iluminar el camino de los demás. ¿De qué manera? Con la fe. Con la fe, mis hermanos. Nosotros, la sal que conserva esos alimentos, debemos de conservar la fe. Conservar la fe, conservar la esperanza, conservar el amor de Dios. Y habiendo conservado esto, debemos de ocuparlo para iluminar el camino de los demás. Hoy vemos a una humanidad, mis hermanos, que se encuentra perdida en tinieblas. Una humanidad que corre por el camino amplio, que es el camino que conduce a la perdición. Pero muy pocos se animan a ir por el camino estrecho. Nuestro Señor nos dice hoy a ti y a mí, ustedes son luz del mundo y nuestra misión es iluminar a los demás, iluminar con la fe, iluminar, mis hermanos, con ese amor que Dios nos ha dado, iluminar con la palabra de Dios, iluminar. Por eso dice, nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en su casa. Cuando tú te vuelves luz del mundo, cuando tú comienzas a hacer esa luz, mis hermanos, a brillar con la palabra de Dios, cuando tú empiezas a hacer esa luz, llevando la fe a los demás, devolviéndoles la fe, pero sobre todo que la fe no la depositen en las cosas terrenales, sino en Jesús,
en Dios mismo, entonces dice que en ese momento, al volverte tú esa luz, iluminarás también, no solo, mis hermanos, a todo aquel que escuche la palabra de Dios, sino también a los de tu casa. Te volverás también esa luz en tu hogar, esa luz en tu casa. Por eso, mi hermano, mi hermana, usted y yo, hoy el Señor nos dice, tienen que ser luz. Usted y yo, mi hermano, tenemos que ser esa luz del mundo. Tenemos que ser esos cristianos católicos dispuestos a llevar el evangelio, dispuestos a llevar la palabra de Dios, dispuestos a dar la vida por Cristo. Porque habiendo entendido que el Señor nos ha conseguido, nos ha entregado esta gracia, esa gracia de poder obtener la santidad, nuestra misión es iluminar, mis hermanos, iluminar con la palabra que ya Jesús nos ha entregado, iluminar dando testimonio de ese amor, testimonio de la misericordia de Dios. Esa es nuestra misión como cristianos, dar testimonio y extender la palabra a los demás. Y continúa diciendo en el versículo 16, hagan pues que brille su luz ante los hombres. Fíjense qué palabras tan tiernas de nuestro Señor. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Que nuestra luz brille, mis hermanos. Dice, que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras. ¿Cómo vamos a hacer, mis hermanos, que los demás miren esta luz? Con las buenas obras. Lo que enseñemos, todo lo que prediquemos, todo lo que hablemos, tiene que ser demostrado por las obras. Con las buenas obras. Tiene que ser respaldado. Por eso también nuestro Señor Jesucristo en su palabra dice, si no quieren creerme a mí, crean al menos por las obras que hacen, que dan testimonio de que hago lo que el Padre pide, que hago las mismas obras del Padre. Al menos por las obras crean. Debemos nosotros, mis hermanos, que lo que enseñemos, lo que prediquemos, lo que mostremos, se vea reflejado en las obras. Que no sea solo palabras, sino que se vea manifestado en las obras, en nuestro testimonio. Que no dé miedo, mis hermanos, dar testimonio, que porque a lo mejor viviste una vida llena de pecado, una vida llena de antitestimonio, pues que ahora sirva para dar testimonio de la existencia de Cristo y que los demás, aquellos hombres apartados que viven en la oscuridad, sean iluminados por el ver, mis hermanos, esa luz que irradias en el momento en el que das testimonio con obras, con la palabra y con la fe de que se puede alcanzar la salvación, de que se puede continuar, de que se puede salir de la oscuridad. Dice nuestro Señor Jesucristo, hagan pues que brille su luz. Hagan pues, mi hermano, mi hermana, que esa luz que se te fue entregada, esa luz que tienes a través del Espíritu Santo, esa luz brille. Hagan pues que esa luz con los dones, talentos, gracias que Dios mismo te ha dado, brille para los demás. Brille en los hombres y sobre todo conduzca, mis hermanos, a los hombres, a la humanidad, a la conversión, al arrepentimiento, a volver al camino de Dios. Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras. Pero continúa diciendo, y por ello den gloria al Padre, gloria al Padre. Que la luz, mi hermano, no sea para vanagloriarse, que la luz no sea para destacar a un hombre, que la luz no sea para sobresaltarse y que tú digas, no hombre, pues ahora sí ya soy una persona muy grande, ahora soy el más grande predicador, ahora soy el más grande misionero. No, que las obras que hagas sean para hacer cada vez más grande las obras del Padre,
porque las obras que tenemos que hacer son las que el Padre nos ha enseñado, las obras que Jesús mismo nos ha mostrado. Y de esta manera nosotros elevar con esas palabras que son las palabras de Cristo, las palabras de la Escritura, las palabras del Evangelio, con esas mismas palabras exaltar al nombre que está sobre todo nombre, a Jesús. Mi hermano, mi hermana, usted y yo debemos de ser sal de la tierra y luz del mundo. Debemos de darle sabor al Evangelio, darle ese sabor, mis hermanos, llevando el Evangelio a la vida de los demás. Termino esta breve enseñanza con esto. Nuestro Señor Jesucristo, cuando predicaba, cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba, la vida de los cristianos, la vida de aquellos que decidieron entregarse, mis hermanos, de aquellos primeros cristianos, cambió por completo. Y tanto le dio sabor a su vida que estuvieron dispuestos a morir por Cristo, a morir en el Coliseo, a morir quemados, porque creyeron y se dieron cuenta que verdaderamente el Evangelio y la palabra que Cristo les mostraba, que las obras que Cristo mostraba, era, mis hermanos, la palabra de Dios mismo, pero sobre todo las obras hacían ver que Jesús era Dios y que lo que Él decía se cumplía. Y esa promesa, mi hermano, también es para ti y para mí, la promesa de alcanzar la vida eterna. Entonces, por eso tú y yo, mi hermano, debemos de ser esa sal. Debemos de ser esa sal y darle ese sabor, llevar ese evangelio que da ese sabor que cambia la vida, para que pueda cambiar la vida del prójimo, la vida en tu familia, para que pueda iluminar la vida de sobre todo aquellos que se encuentran más alejados de Dios. Yo te invito, mi hermano, y te reto para que si has perdido la gracia, pues te acerques a la confesión. Si has perdido las fuerzas, te acerques a la comunión. Y para llevar la palabra de Dios a los demás, comiences con una vida de oración. Y entonces, habiendo comenzado esta vida de oración y viviendo en esa sintonía con Dios, te dispongas a extender el reino de Dios y a exaltar cada vez más el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seamos, pues, mis hermanos, sal de la tierra y luz del mundo, comenzando en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestra esposa, esposo, ahí en nuestro hogar. Comencemos, mis hermanos, a iluminar la familia, a darle ese sabor a esa vida que llevemos en nuestro hogar, darle ese sabor con el Evangelio, darle ese sabor con el testimonio que Jesús nos ha enseñado. Vamos a terminar, mis hermanos, con una oración. Espero haya sido de mucha bendición esta breve enseñanza. Y bueno, pidamos al Señor para que esta enseñanza se haga vida, en nuestros corazones y en nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno eres, amado Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Padre bueno, porque nos has limpiado aquel día en que fuimos bautizados, Señor. Te pedimos hoy que nos concedas la gracia de siempre buscar mantenernos en esa pureza a través de la confesión, de fortalecernos a través de tu Eucaristía, Señor, que busquemos tu palabra, alimentarnos también de tu palabra. Ayúdanos, amado Señor, para que podamos iluminar a este mundo, a tantas personas que se encuentran lejos de ti, lejos de tu amor, a tantas personas, mi Señor, que se encuentran perdidas en la oscuridad. Te pedimos, Jesús, que toda esta gran labor que hagamos de llevar la palabra de Dios a los demás, a nuestras familias y a todo el que nos rodee, sea sobre todo para darte toda honra y toda gloria a ti. Fortalécenos y guíanos con el Espíritu Santo para siempre dar testimonio de ti y dar testimonio de tu amor y de tu misericordia. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero, mi hermano, y a partir de hoy tú te vuelvas y te comprometas con ser esa sal de la tierra y luz del mundo. Dios te bendiga, que mi Señor te bendiga, te guarde de todo mal, y mi Madre Santísima, la Reina del Cielo, te cubra con su manto. Así sea. Dios te bendiga, mi hermano, y nos vemos en el próximo video. Y te invito a que te suscribas a este canal de YouTube y que me sigas también en mi Facebook, que he dejado también aquí en la parte de arriba mis redes sociales. Dios te bendiga, mi hermano. Paz y bien.